En el programa de hoy, Papa Francisco reza por las víctimas de inundaciones en Alemania y Bélgica. Santo Padre reforma la regulación de las misas celebradas en forma extraordinaria. Hola amigos y bienvenidos nuevamente a EWTN Noticias. Es un gusto estar con ustedes. Soy Eddie Rodríguez Morel. Iniciamos con noticias desde Europa, donde se han registrado fuertes inundaciones en Alemania y Bélgica. Ante esto, a través de un telegrama, el Papa Francisco aseguró que reza por las víctimas. Veamos. El Papa Francisco mostró su cercanía a las víctimas de las recientes inundaciones que ocurrieron en Alemania y que han causado la muerte de personas y graves daños materiales. En un telegrama enviado el 15 de julio a través del secretario de Estado Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, el Santo Padre expresó sus condolencias por las víctimas de la tromba de agua en Renania del Norte-Westfalia y Renania-Palatinado en el oeste de Alemania. En esta línea, el breve texto vaticano dirigido al presidente del país alemán, Franz-Walter Steinmeier, indica que el obispo de Roma ha recibido con consternación la noticia de las graves consecuencias de las inundaciones y que por ello recuerda en su oración a las personas que han perdido la vida, expresa a sus familias su más sentido pésame y reza especialmente por aquellos que siguen desaparecidos, por los heridos y por los que han sufrido daños o han perdido sus bienes como consecuencia de las fuerzas de la naturaleza. Finalmente, el Papa Francisco aseguró su cercanía espiritual junto a las unidades de emergencia y a los equipos de rescate e imploró la ayuda y la protección de Dios para todos. Es preciso destacar que las inundaciones acontecieron en la madrugada del jueves 15 de julio, afectando al oeste de Alemania y al este de Bélgica, así como también a Luxemburgo, Países Bajos y al este de Francia. Se trata de las peores inundaciones en la nación alemana en las últimas décadas, incluso más graves que las que sufrió en 2002. Según cifras de las autoridades de estos países, la catástrofe natural ha causado más de 100 muertes, mientras que 165.000 personas están sin electricidad y varias líneas ferroviarias están cortadas. Oremos por los que sufren las consecuencias de estos embates de la naturaleza. Ahora nos vamos hasta España con nuestra corresponsal Blanca Ruiz, que nos informará sobre la reforma que ha establecido el Papa Francisco a la regulación de las misas celebradas en forma extraordinaria. Adelante, Blanca. Hola amigos, les saludo desde España, desde donde les traigo las últimas noticias y comenzamos en el Vaticano con la publicación de un motu propio del Papa Francisco llamado Traditionis Custodes sobre la celebración de la misa en la forma anterior a la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II. El Papa Francisco emitió un motu propio este viernes restringiendo las misas celebradas en la forma extraordinaria del rito romano. Este motu propio contiene algunos cambios sustanciales en la Carta Apostólica Summorum Pontificum, publicada por Benedicto XVI en el año 2007 y que reconocía el derecho de los sacerdotes a celebrar la misa utilizando el misal romano de 1962. El Papa Francisco aseguró que tomó esta decisión en defensa de la unidad del cuerpo de Cristo, ya que el uso distorsionado que se ha hecho de esta facultad es contrario a las intervenciones que llevaron a conceder la libertad de celebrar la misa con el misal de 1962. Entre los 8 puntos en los que se articula el motu propio, el Papa establece que es competencia exclusiva del obispo autorizar el uso del misal romano de 1962 en su diócesis y que es también el obispo quien debe asegurar que los grupos que lo utilizan no niegan la validez del Concilio Vaticano II y su magisterio. Y se pide el nombramiento de un delegado diocesano para supervisar el cuidado pastoral de estos grupos. En una carta dirigida a los obispos de todo el mundo, junto al motu propio, el Papa Francisco aseguró que sus predecesores habían autorizado la celebración de la misa según la forma anterior al Concilio Vaticano II para fomentar la unidad de la Iglesia. Pero tras la consulta realizada en el año 2019 y 2020, se concluyó que esta forma se había caracterizado por el rechazo al Concilio Vaticano II y sus formas litúrgicas, y se aprovechó para ampliar las brechas y reforzar divergencias y desencuentros en la Iglesia. Y ahora seguimos en España, donde se ha lanzado el precioso documental Teresita, la niña misionera.
Es una producción de la Fundación Euke Mamie y HM Televisión que recogen el testimonio de los padres y familiares más cercanos de Teresita Castillo de Diego, que falleció el pasado 7 de marzo de 2021 cuando tenía tan solo 10 años. Era conocida como la niña misionera porque desde antes de que se manifestara su enfermedad estaba convencida de que quería llevar la alegría de Jesús a todos los niños y que fueran al cielo felices para siempre. En el documental se relatan las diversas operaciones a las que se vio sometida para eliminar un tumor cerebral que le causaba grandes dolores y cómo ella ofrecía todo el dolor para la evangelización. Es un precioso documental en el que a través de estos testimonios tan cercanos se muestra cómo era Teresita y que su misión de acercar las almas a Jesús no ha terminado, porque la generosidad y fe de la pequeña interpela todavía por su amor a Jesús, a la Iglesia y a las almas. Esto es todo desde España. Seguiremos informando. Gracias, Blanca, por la información. En otros ámbitos, el patriarca de Babilonia de los Caldeos se solidarizó con los afectados por el incendio en un hospital de Irak. El patriarca de Babilonia de los Caldeos, cardenal Luis Rafael Sacco, expresó su profunda tristeza y dolor por el trágico incendio en un hospital en Irak, se solidarizó con las familias de las víctimas y llamó a las autoridades a la unidad para superar las emergencias que afectan a la comunidad. De acuerdo a la agencia vaticana Fides, el purpurado envió un mensaje para expresar el pésame y la solidaridad de toda la Iglesia caldea con las familias de los más de 90 fallecidos que dejó el incendio en el hospital Imam al-Hussein de Nasiriyah, gobernación de Dikar, en Irak. Como se recuerda, la tragedia ocurrió el lunes 12 de julio por la noche. La mayoría de muertes ocurrieron por quemaduras graves y otras 100 personas resultaron heridas o intoxicadas. Aunque aún se desconoce el origen del incendio y el Ministerio de Salud no ha dado una versión oficial de lo ocurrido, funcionarios iraquíes afirmaron que pudo deberse a un cortocircuito eléctrico que produjo la explosión de un cilindro de oxígeno. En esa línea, la agencia de noticias Reuters informó que un médico del hospital, que se negó a dar su nombre y cuyo turno terminó unas horas antes de que estallara el incendio, manifestó que la ausencia de medidas básicas de seguridad significaba que se estaba gestando un accidente. Ante este lamentable acontecimiento, el cardenal Sacco encomendó las almas de los difuntos a la infinita misericordia de Dios y dijo que tiene la esperanza de que esta enésima catástrofe en Irak pueda contribuir a despertar la conciencia de los funcionarios iraquíes. Asimismo, destacó que espera que esta tragedia los interpele a dejar de lado su incomprensible oposición para unir fuerzas y asumir sus responsabilidades como funcionarios públicos durante esta difícil fase, con la meta de ayudar al país a sobreponerse y superar las emergencias y los problemas económicos y sociales que atormentan la vida cotidiana de la población. Por otro lado, les contamos que un grupo de líderes pro vida presentó hace poco una denuncia penal por las irregularidades cometidas al aprobar el aborto en el Congreso de Hidalgo el 30 de junio pasado. Para darnos todos los detalles sobre este importante tema está conectado con nosotros Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia. Rodrigo, bienvenido a EWTN Noticias. Es un gusto estar con ustedes. Rodrigo, ¿podrías explicarnos primero cuál ha sido el motivo por el que decidieron presentar esta denuncia penal a la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo y de qué se trata esta denuncia? Sí, Morena hizo mal el mal, es decir, impusieron el aborto y lo hicieron mal, violentando el marco de derecho y con las presiones indebidas de la Federación, en específico la Secretaría de Gobernación y el CEN de Morena, es decir, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena. En ese sentido, Rodrigo, ¿cuáles son las irregularidades que ustedes señalan que se han cometido al aprobar el aborto en el Congreso de Hidalgo? Sí, violentaron en primer lugar la ley orgánica del Estado de Hidalgo, es una ley orgánica específicamente para lo que es el poder legislativo de ese estado, en donde primero turnaron
a ciertas comisiones y de manera absolutamente indebida desturnaron, es decir, le quitaron el turno. Cuando vieron que no les alcanzaban los votos a los de Morena para aprobar el dictamen, decidieron así, en caliente y sobre las rodillas y violentando su propia ley, quitar el turno. También porque estas personas, sin tener dictamen, sin haber convocado debidamente a los miembros de la comisión respectiva, sacaron una, pues, como decirlo, ficción de dictamen a destiempo y lo trataron de imponer al siguiente día. De hecho, lo hicieron tan mal que se traslapa la votación para lo que es que el Pleno determine si un tema está suficientemente discutido con lo que es la votación de una materia específica, como en este caso sería la iniciativa de aborto. Y por lo tanto es un desastre completo. Violentaron la ley orgánica, violentaron el debido proceso parlamentario y terminaron votándolo de manera sumamente irregular, exclusivamente los miembros de Morena, y hay que decirlo, no todos, porque hubo al menos una diputada que no lo votó. Rodrigo, ¿y en qué fase del proceso se encuentra esta denuncia penal? ¿Qué resultados se espera obtener a favor de la vida? Se hicieron denuncias penales porque en el marco legal de Hidalgo se puede entablar pues demanda a quien siendo autoridad, en este caso legisladores locales, no cumplen con su deber legal. En este caso está clarísimo que el presidente de la Cámara de Diputados de Morena, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales de Morena, incumplieron su deber legal. Entonces ya se presentaron estas demandas legales y se tuvo una reunión con el procurador de justicia del Estado y también después con el fiscal especial. Esto no son los únicos recursos que se van a entablar. En los próximos días también se van a promover algunas otras acciones legales. De entrada, con estas, lo que se tendría que hacer de ir procediendo esto sería anular esta iniciativa. Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchas gracias. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver conoceremos el proyecto La Casa de Vida Raquel, que ayudará a mujeres violentadas en México. Además, tendremos una entrevista especial con el grupo musical Los Azcoy, que ha lanzado una trilogía de canciones titulada Amores. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Bienvenidos nuevamente al programa. Y vamos con noticias desde México que nos trae nuestro corresponsal Diego López Colín sobre un proyecto que ha puesto la iglesia en el país y que ayudará a mujeres violentadas. Adelante, Diego, cuéntanos. Hola amigos, los saludo desde el Estado de México, en la Casa de los Obispos Mexicanos. En esta ocasión para comentarles que la iglesia puso en marcha un proyecto para atender a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad. En León, en el estado de Guanajuato, la arquidiócesis anunció el inicio de actividades de la Casa de Vida Raquel, un lugar de acogida donde se ofrecerá acompañamiento espiritual, psicológico, tanatológico y de atención jurídica. La dimensión de familia encargada de la planificación ve la urgente necesidad de ser un apoyo, en especial para adolescentes y jóvenes. Esto luego de que se diera a conocer de las complicaciones durante el embarazo y el parto, son la segunda causa de muerte entre mujeres de 15 a 19 años. Además de que anualmente 3 millones del mismo rango de edad se someten a abortos peligrosos. Asimismo, se da a conocer que Guanajuato es el epicentro de violencia contra las mujeres. Es el que más homicidios dolosos y con más casos de mujeres asesinados tiene.
En otra noticia les comento que se llevó a cabo una misa por la paz y la reconciliación en el estado mexicano de Michoacán, en el municipio de Aguililla, para recuperar la buena relación entre el ejército y los pobladores, estos últimos enojados por la inacción de las fuerzas de seguridad frente a la violencia. Molestos por vivir aislados como consecuencia de la constante disputa de grupos antagónicos del crimen organizado desde hace al menos 2 meses, los pobladores de Aguililla se presentaron en las instalaciones militares de la localidad para reclamar que no se han realizado acciones para evitar la movilidad de grupos delincuenciales, lo que derivó en una trifulca de los elementos castrenses. Luego de este hecho, el sacerdote Gilberto Vergara realizó una ceremonia como acto de fe y de confianza para resolver las diferencias a través del diálogo. Encabezados por el cura del templo de Nuestra Señora de Guadalupe, al menos 400 personas partieron de la iglesia ubicada en el centro del lugar hacia la base militar donde se celebró la misa para tranquilizar a la sociedad, liberar la tensión y pedir por una pronta solución a su escenario de miedo e incertidumbre. Y ya para finalizar les comento que de nueva cuenta una iglesia en Durango fue blanco de actos de vandalismo calificados como intencionales, al ser incendiada la puerta de un templo en la capital del estado. La arquidiócesis de Durango dio a conocer que el hecho se registró durante la madrugada. Tras el reporte del incendio, acudieron los bomberos para controlar el fuego, que no se propagó debido a la oportuna intervención. Cabe destacar que ese ataque fue muy similar a otros 2 ya ocurridos hace 2 semanas. Por estos 3 hechos vandálicos, se ha logrado detener a un hombre responsable de los primeros ataques. A pesar de la recurrencia de estos actos, se descartó que se trate de una agresión contra algún sacerdote o por un hecho específico. Amigos, esa es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Les mando un fuerte abrazo hasta el estudio. Reportó para WTN Noticias, Diego López. Gracias, Diego. Y en otra noticia les contamos que se anunció la construcción de una iglesia católica en Ur, la tierra de Abraham. Recientemente, un ingeniero caldeo le presentó al patriarca de Babilonia de los caldeos en Irak, Cardenal Luis Rafael Sacco, los planos de una nueva iglesia que se construirá en Ur de los Caldeos, la tierra de Abraham. Así lo dio a conocer la página web oficial del Patriarcado Caldeo de Babilonia. En ese contexto, el cardenal Sacco comentó su anhelo de que la sala de reuniones, la cual es parte del diseño de la iglesia, lleve el nombre del Papa Francisco y sea un lugar de encuentro para los peregrinos, especialmente cristianos. Es importante precisar que este proyecto ya cuenta con la aprobación del primer ministro iraquí, Mustafa al-Kadhimi. Cabe mencionar que del 5 al 8 de marzo de este año, el Santo Padre realizó una visita apostólica a Irak, un país de mayoría musulmana en la que los católicos representan solo el 1,5% de una población de 38,8 millones de personas, de acuerdo al Vaticano. Durante su estadía en el segundo día de su visita precisamente, el pontífice tuvo un encuentro interreligioso en Ur de los Caldeos, una antigua ciudad de la Baja Mesopotamia, a 300 kilómetros al sur de la capital de Irak, Bagdad. En otras informaciones les contamos que el grupo musical católico Los Ascoy presentó hace poco una nueva trilogía de canciones titulada Amores, y justamente de este proyecto lanzaron su primer tema musical llamado Cuéntame. Vamos a ver un poco de esta canción. Y cuando al fin tu voz puedas liberar, se alza la luz por sobre la oscuridad. Consigo una oportunidad. Siente como el peso se hace más ligero al hablar. Y para darnos todos los detalles de este nuevo proyecto musical están conectados con nosotros Luis Enrique Ascoy, Mari Ascoy y Luis Enrique Ascoy Jr., integrantes de Los Ascoy. Amigos, qué gusto tenerlos en EWTN Noticias. Un saludo cariñoso, somos Los Ascoy, papá, 2 hijos, y estamos felices de estar en WTN para conversar acerca de nuestra trilogía de canciones titulada Amores.
Luis Enrique, cuéntanos primero cómo nació esta idea de hacer una trilogía musical y de qué se trata. Bueno, algunos televidentes pueden recordar que nosotros el año pasado, al inicio de la pandemia, estuvimos 3 meses, 99 días exactamente, varados en Honduras. Durante ese tiempo, gracias a Dios, estuvimos alojados en una familia y nacieron allí las canciones, estas 3 canciones y otras más que están todavía esperando turno. La idea es hacer canciones que giren en torno a los 3 grandes amores que Jesús nos propone en los 2 mandamientos: amar a Dios, amar al prójimo y amarse uno mismo. Eso es lo que pretendemos con estas 3 canciones, que hablan al mismo tiempo de los 3 amores, y que ya ustedes han tenido oportunidad de escuchar la primera, que se llama Cuéntame. En ese sentido, Mari, hemos visto que tú interpretas Cuéntame, la primera canción que forma parte de esta trilogía. ¿En qué se inspiraron para hacer este tema y qué buscan transmitir con esta canción? Bueno, Cuéntame nació justamente, como decía, en Honduras, ¿no? Bajo una situación de mucha angustia, y en realidad ha tomado bastante tiempo poder realizarla, porque primero nacieron las estrofas. Yo empecé a escribir las estrofas estando en Honduras. Siempre pongo la imagen esta de cuando te preguntan ¿y cómo estás? ¿Cómo estás llevando eso? Y uno dice bien, ¿no? Bien, y detrás del bien hay una serie de cosas que por ahí uno no se anima a hablar, ¿no? Porque no sabía si era justamente propicio decirle a ellos, o sea, desahogarme con ellos respecto a esas cosas, o no sabía cómo sobrellevarlo, ¿no? Entonces, cuando empecé a escribir y empezaron a salir todas estas frases de la canción, todas las estrofas, las primeras estrofas, entonces creo que empecé a darme cuenta, y va un poco relacionado al mensaje de la canción, de lo importante de que es hablar con alguien, ¿no? De poder desahogarse con esa persona, poder compartir las alegrías, las tristezas, las frustraciones, los miedos, ¿no? Y siento que hay algo muy sanador en poder conversar con una persona. Y bueno, cuando ya llegamos a casa y cuando empezamos a retomar las canciones, recuerdo que les presenté las primeras estrofas de Cuéntame y juntos pudimos, llegar al coro y llegar un poco a la idea de la canción, ¿no? Que era un poco, como digo, resaltar el valor de poder conversar con alguien. Finalmente, Luis Enrique, ¿qué nuevos eventos y proyectos se vienen para los ASCOI? Y dinos, por favor, cómo pueden hacer las personas para contactarse con ustedes. Sí, nuestra prioridad en este momento y por los siguientes meses es la trilogía Amores. Acabamos de lanzar Cuéntame, estamos en plena promoción. Dentro de unas semanas va a salir la segunda canción y hacia proximidad del fin de año la tercera. Y además, también estamos preparando un curso. Ya tenemos publicado en la sección de miembros, la sección exclusiva de miembros de nuestro canal de YouTube, el curso Teología del Cuerpo para Todos. Y ahora estamos preparando para la segunda parte del año el segundo curso que vamos a publicar, que lo adelanto como primicia absoluta para EWTN, se va a llamar Teología de la Cruz para Todos. También tenemos la primicia para EWTN del título de la segunda canción de nuestra trilogía. Esta segunda canción se llama de por sí Mi Alabanza. Hoy estuvieron con nosotros los integrantes del grupo musical Los ASCOI. Amigos, ha sido un gusto poder conversar con ustedes en EWTN Noticias. Gracias de todo corazón. Y bueno, a nosotros los ASCOI nos encuentran en todas las redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, como Los ASCOI. Y no se olviden, suscríbanse también a nuestro canal oficial de YouTube, Los ASCOI. Gracias. Muchísimas gracias. Y antes de cerrar el programa, recordemos que hoy celebramos la fiesta de la Virgen del Carmen. Por eso en la siguiente nota les mostramos algunos puntos claves para usar mejor el conocido escapulario carmelita. Veamos. En el marco de la celebración por la fiesta de la Virgen del Carmen, la cual se celebra cada 16 de julio, les presentamos algunas claves para conocer y usar mejor el conocido escapulario carmelita. En principio es preciso mencionar que este objeto religioso no es un amuleto ni una garantía automática de salvación o una dispensa para no vivir las exigencias de la vida cristiana.
Según la tradición, el escapulario, tal como se conoce ahora, fue dado por la misma Virgen María a San Simón Stock el 16 de julio de 1251. En aquel momento la Madre de Dios le dijo al santo: el escapulario debe ser un signo y privilegio para ti y para todos los carmelitas. Quien muera usándolo no sufrirá el fuego eterno. En esta línea, además de ese mensaje de la Santísima Virgen, el escapulario es también como un hábito carmelita en miniatura que todos los devotos pueden portar como muestra de su consagración a la Madre del Señor. Cabe destacar también que este importante objeto religioso tiene 3 significados: el amor y la protección maternal de María, la pertenencia que tenemos a ella y el suave yugo de Cristo que la Virgen nos ayuda a llevar. Asimismo, el escapulario es reconocido por la Iglesia como un sacramental, es decir, un signo que ayuda a vivir santamente y a aumentar nuestra devoción. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado. No dejen de seguirnos en las redes sociales y encontrémonos también por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami. Hasta entonces.